Nos reunimos en la cabina, revisando los datos de la encuesta del sistema. Sabíamos lo que había aquí, solo queríamos confirmar. 8 planetas, 5 planetas enanos, docenas de lunas. Un buen sistema para expandirse, con muchos recursos y espacio. Pero era el tercer planeta el que captaba nuestro interés, ya que estaba claramente poblado. Satélites y transbordadores en órbita baja zumbaban a su alrededor, y podíamos ver algunas pequeñas estaciones orbitales que habían sido construidas. Eran más avanzadas de lo que los datos que habíamos adquirido de ese dudoso Icori nos habían dicho que serían. Y eso causó revuelo entre nuestra tripulación. Si tenían tecnología de radar lo suficientemente fuerte, verían nuestra aproximación, y eso podría salir muy mal. Las especies pre-contacto a menudo eran agresivas y no recibían bien a los intrusos, así que tendríamos que ser cuidadosos. Nuestra nave era de tamaño mediano, pero no tenía armas. El consumo de energía del camuflaje era demasiado grande. Si nos descubrían, sería nuestro fin. Y la tripulación discutía sobre simplemente huir a Cheplo 3 y escondernos hasta que los Icori se olvidaran de nosotros. Esto era un riesgo para nosotros, ya que si los humanos detectaban nuestro motor FTL preparándose o simplemente tenían la capacidad de ver a través de nuestra tecnología de camuflaje, estaríamos muertos antes de poder salir del sistema. Pero ese Icori quería un humano y un humano obtendría, y con la cantidad que estaba pagando, sentimos que podíamos ser un poco audaces. Yo también lo sentía. El pago era ridículo para lo que parecía ser una misión fácil. El Icori había oído que los humanos podrían ser buenos esclavos, y nos contrató para conseguir uno. No éramos secuestradores, solo contrabandistas, pero teníamos deudas del último trabajo, y el pago era demasiado bueno. Teníamos que aceptarlo. Si hubiera sabido lo que ese humano nos costaría, me habría puesto del lado de los que querían huir. Nos acercamos por el lado oscuro del planeta. La mayor parte del tráfico de transbordadores estaba alrededor de la sección superior, así que apuntamos hacia uno de los bordes orientales de los continentes inferiores. La mitad de su costa estaba iluminada como un club nocturno de Lendar 9, así que pensamos que era una buena apuesta. A medida que nos acercábamos, nos dimos cuenta de por qué. La mayor parte de la región interior era un desierto masivo, pero había extensos ríos y bosques hacia la costa. La ciudad que encontramos estaba demasiado densamente poblada para que realmente pudiéramos capturar a alguien de manera segura. Así que volamos hacia el sur, hacia una más pequeña que habíamos visto. También estaba demasiado densamente poblada, pero en el horizonte había montañas oscurecidas. Volamos hacia ellas tan rápido como pudimos, paranoicos de que nos hubieran visto, pero si los humanos nos habían detectado, no lo mostraron. Las montañas estaban mayormente oscuras, con pocos grupos de personas aquí y allá, y tierras de cultivo dominaban nuestra vista. Perfecto, pensamos, una presa fácil. Encontramos una casa que estaba apartada y rodeada de árboles. Colinas verdes ondulantes cubrían el paisaje, y tuvimos que aterrizar mucho más cerca de la casa de lo que realmente queríamos, pero nos sentimos envalentonados por la poca gente que había alrededor. Pensamos que un simple secuestro y huida sería lo más fácil, y mientras lideraba al pequeño equipo de desembarco fuera de la nave y hacia la casa, era como si las estrellas se alinearan. Una mujer humana había salido de la casa brillantemente iluminada, sosteniendo algún tipo de dispositivo telescópico primitivo en un trípode. Era de nuestra altura, tal vez un poco más baja, y no parecía excesivamente fuerte. No teníamos idea real de sus capacidades, así que optamos por un enfoque sigiloso. La observamos mientras montaba el trípode y luego regresaba al interior para apagar la luz, llamando a alguien más en la casa. Mi segundo al mando levantó su rifle tranquilizante y siguió a la humana a través de la mira, mientras el resto de nosotros nos posicionábamos. En el momento en que el dardo golpeó su hombro y llenó su torrente sanguíneo con sedante, nos lanzamos, recogiéndola y corriendo de regreso a la nave tan rápido como pudimos. El despegue fue un poco más ruidoso de lo que queríamos, pero cuando nadie nos persiguió, pensamos que estábamos a salvo. Salimos de la atmósfera lentamente, tratando de no crear booms sónicos innecesarios, metiendo a la mujer inconsciente en la pequeña jaula que habíamos comprado mientras nuestro piloto nos sacaba de allí.
Mientras el piloto procedía a preparar el motor FTL, hubo un crujido en la parte trasera de la nave, y toda la estructura fue empujada hacia un lado, haciendo que todos nos cayéramos al suelo. Las reparaciones que habíamos hecho en la última estación no habían aguantado bien, y finalmente estallaron con el estrés de la activación del FTL. Cualesquiera que fueran los destinos que vigilaban a este humano, estaban enojados porque la habíamos tomado. La reparación tomaría un par de horas, y aunque teníamos las piezas y nuestro ingeniero tenía la experiencia, estábamos inquietos. El momento parecía demasiado coincidente, y un par de compañeros de tripulación argumentaron que deberíamos simplemente deshacernos de la carga y huir, que esto era una señal de que no deberíamos estar haciendo esto. Los anulé. Era solo una coincidencia, solo un cruel giro del universo. Se calmaron cuando les recordé el pago que estábamos a punto de recibir, que la parte difícil ya estaba hecha y que todo lo que teníamos que hacer ahora era esperar y entregarla a Licori una vez que hubiéramos saltado. La primera hora pasó y vimos muy poco más que una disminución en el tráfico orbital. Nada de qué alarmarse. Después de todo era de noche en nuestro lado del planeta, probablemente menos pasajeros. Lo que era alarmante era el efecto que el tranquilizante había tenido en nuestra carga. Había estado inconsciente durante casi 4 veces el tiempo que debería haber estado, y envié a uno de los chicos a revisarlo. Sentado en la cabina, observé a través de las cámaras mientras se acercaba a su forma inconsciente. Estaba asustado y con razón. Nunca sabías de lo que era capaz una nueva especie, y se acercó a su jaula. Ella simplemente yacía allí, y él abrió la puerta de la jaula para empujarla con el tubo largo al que se aferraba como a la falda de una madre. Maldigo a los destinos que hizo eso, porque esa humana se levantó con una velocidad incalculable, agarró el tubo y se lanzó hacia él. No sabía si estaba muerto o solo inconsciente, pero no importaba cuando esa humana salió corriendo por la puerta y entró en la nave propiamente dicha. Soné la alerta general, pero ya estaba viendo a la humana arrasar por el comedor donde la mayoría de la tripulación estaba descansando. No tuvieron ninguna oportunidad, ya que su fuerza y velocidad le dieron tal ventaja sobre nosotros que incluso aquellos que estaban armados no lograron disparar. Me apresuré al frente de la cabina y grité órdenes por el micrófono, inundando la nave con mi voz en pánico. Vi a la humana correr por pasillo tras pasillo, mientras los pocos miembros de la tripulación restantes agarraban rifles cinéticos y corrían a buscarla. El primero en encontrarla fue mi segundo al mando, y vi cómo se abalanzaba sobre él mientras disparaba salvajemente. El tubo bajó y se hundió en su cráneo con una velocidad espantosa, la humana corriendo casi tan pronto como había llegado. Para entonces, su ropa estaba manchada con nuestra sangre azul, pero también vi rayas rojas a lo largo de los pasillos. Había sido herida. Ese pensamiento fue el último que entró en mi mente cuando vi con horror en qué pasillo estaba, agarrando mi arma y apuntando hacia la puerta trasera, cerrándola mientras la humana se acercaba más y más. Se cerró justo a tiempo, y la escuché arrojar su cuerpo contra la estructura. En pánico, disparé un tiro a través de la puerta y escuché un grito cuando conectó, pero eso solo la enfureció más. 2 golpes más, y la puerta se desprendió de su montaje por completo, chocando contra las consolas frente a ella, mientras la frenética humana entraba para encontrar de dónde venía el disparo. Estaba a mitad de camino de la habitación hacia mí, cuando notó el arma, y se detuvo en seco, mirándola con cautela. Antes de que cualquiera de los dos pudiera hacer algo, una luz brillante atravesó la cabina, y ambos giramos la cabeza para mirar por la gran ventana delantera. Había una nave allí, pequeña y aparentemente armada, y no estaba sola. Otras 2 se acercaron para flanquearla, y el radar chilló mientras sus circuitos recién dañados trabajaban para darnos cuenta de que estábamos rodeados. Un estallido de estática distorsionada llegó por el intercomunicador antes de que una voz se escuchara clara como el cristal. UNOP. Nave no identificada, denos su nombre y... Espera un momento, no eres un humano. Vi a los pilotos de las naves afuera levantarse ligeramente de sus asientos mientras miraban la escena frente a ellos,
cada uno llegando a sus propias conclusiones sobre lo que estaba sucediendo. Por las expresiones en sus rostros no era bueno, sobre los sonidos distorsionados de quien probablemente estaba contactando con su base. Escuché a la mujer humana gritar. Corrió hacia mí mirando afuera y agitando sus brazos, y mientras lo hacía, mi sangre se heló. 3 de mis compañeros de tripulación salieron corriendo por la puerta de babor, rifles en alto para defender a su capitán. Giré la cabeza para mirar las naves y levanté los brazos llamándolos a detenerse, pero sus gatillos ya estaban apretados. La tripulación de esas naves observó, incapaz de hacer nada, mientras casi 2 docenas de balas cinéticas atravesaban el cuerpo de esa humana, haciéndolo girar de un lado a otro en una danza macabra por la fuerza de las balas. Se desplomó hacia adelante sobre la consola central, cubriendo todo con sangre roja brillante. Los gritos de pánico y alarma de los humanos por el intercomunicador no necesitaban traducción ni intérprete, pues habían pasado 2 años desde ese día horrendo. Cada embajador de la Federación Galáctica había visto las imágenes de esa nave casi una docena de veces. Algunos podían soportarlo, aunque a menudo se ponían pálidos, pero yo siempre apartaba la mirada en los momentos finales, asqueado por el destino de los humanos. Me habían criado para creer que todos los Telvar eran nobles y dedicados a la paz. Y esto fue una bofetada a mis creencias más arraigadas. No éramos luchadores ni criminales, éramos diplomáticos, pacificadores, embajadores. Pero los humanos habían desmantelado esa nave, habían invertido la ingeniería de sus comunicaciones y habían transmitido en todas las frecuencias posibles las atrocidades que se cometieron. Exigieron respuestas, exigieron cualquier razón que pudieran dar tanto a la familia como a su especie en su conjunto. Y la Federación respondió rápidamente para tratar de calmar el problema, pero a medida que más personas se enteraban de lo sucedido, solo empeoraba. Acuerdos comerciales que habían durado siglos se rompieron cuando la indignación de la humanidad se extendió por la galaxia. Y ahora corríamos el riesgo de ser expulsados de la Federación por las acciones de solo unos pocos. Incluso la indignación de que los humanos hubieran ejecutado a los secuestradores no hizo nada para frenar la ola de odio hacia mi gente. Reflexioné sobre todo esto mientras me sentaba entre representantes de una docena de otras especies en un transbordador que descendía lentamente hacia el mundo natal de los humanos. Me encontré mirando por la ventana a mi lado, sin escuchar al guía humano mientras hablaba de bienvenidas y buenos deseos, y me obligué a concentrarme en sus palabras, pero simplemente no podía sacudirme la imagen de esa chica siendo disparada de mi mente. ¿Era este el país del que fue tomada la humana capturada? Lo vio de nuevo a través de esa ventana antes de ser asesinada. Cuando aterrizamos y salimos del transbordador, un gran grupo de humanos nos recibió. Había el grupo habitual de reporteros y medios, pero un gran número de escoltas y público. Muchos de ellos tenían carteles con representaciones de un Telvar. Y cuando mis contactos inteligentes tradujeron el texto, me sentí avergonzado. Asesinos, criminales, secuestradores. La oleada de odio hacia mi gente era inmensa. El hecho de que se presentaran a este aterrizaje, ostensiblemente un acercamiento pacífico para tratar de sanar las heridas que se causaron, y se presentaran preparados y llenos de odio, hablaba mucho del dolor que esos secuestradores causaron. Salí con el grupo y seguí mientras nos llevaban a través de las multitudes cuidadosamente apartadas hacia los vehículos que nos esperaban, para que pudiéramos ser llevados a la embajada que se estableció unos meses antes. Pero cuando me dirigía hacia los vehículos, uno de los humanos se paró frente a mí, hablando una disculpa en voz baja y señalando un vehículo diferente a poca distancia. Era más pequeño que los otros, hecho para solo unas pocas personas, no para un grupo. Dudé por un momento, pero otro humano se acercó a mí. Estaba vestido con el mismo traje que los embajadores que había conocido anteriormente, pero su voz era mucho más dura que la de ellos. Embajador Gudran, alguien quería tener una palabra privada con usted antes de la reunión. Ha sido aprobado a través de los canales, si me sigue, por favor. Murmuré mi asentimiento y caminé hacia el vehículo con él. Esperó a que subiera y cerró la puerta detrás de mí, casi golpeándola. Me recosté en el asiento y vi a 2 humanos sentados frente a mí. Uno era claramente mayor,
Su cabello gris corto lo marcaba como militar actual o retirado, y claramente más allá de la edad de combate, mientras que el otro era más joven, tal vez de unos 30 años, con cabello castaño largo que enmarcaba su rostro. El hombre de cabello gris golpeó con los nudillos la ventana del compartimento del conductor detrás de él, y el motor antigravedad zumbó al encenderse, elevándose lentamente del suelo. Embajador Gowdran, soy el general de brigada Martin Ashcroft. Este es mi hijo James Ashcroft. Solo queríamos tener una palabra con usted antes de que se llevara a cabo la reunión. No se preocupe, estará perfectamente seguro, no lo estamos secuestrando. Él dio una sonrisa a medias, aunque sincera, pero el hombre a su lado se estremeció ante el comentario. Tenía razón, sin embargo, me había preocupado. ¿Estoy en algún tipo de problema? En absoluto, señora. Solo queríamos mostrarle algo antes de entablar un diálogo formal con usted. Solo nos tomará unos minutos llegar allí. Planeamos su aterrizaje para estar cerca. Ambos hombres guardaron silencio, observando el paisaje pasar por las ventanas tintadas. Los observé con curiosidad, y el hombre de cabello castaño ocasionalmente me miraba antes de bajar la vista. De hecho, solo nos tomó unos minutos llegar allí, pero no sabía dónde estaba allí. El general abrió la puerta y salió, ofreciéndome su mano en señal de ayuda. La tomé con gusto, saliendo y mirando nuestro entorno. Estábamos en un parque en una pequeña ciudad de algún tipo. Había edificios alrededor, pero nada más que de un solo piso. El parque estaba lleno de flores de todo tipo, y el aire estaba impregnado con el aroma de la primavera. Pero era la estatua en el centro la que dominaba mi mente. En el momento en que la vi, iluminada y hecha de oro puro, supe exactamente quién era. Una representación de la humana capturada estaba sentada en un pedestal en el centro de un campo de flores, y mientras me acercaba, me di cuenta de que era una representación perfecta. El artista claramente había pasado mucho tiempo logrando que cada detalle fuera perfecto, desde los pliegues en su pijama hasta la expresión de asombro en su rostro mientras miraba el cielo nocturno sobre ellos. Sentado junto a ella, casi el doble de la altura de su forma sentada con las piernas cruzadas, había un telescopio, el mismo que las cámaras de la tripulación la habían mostrado usando esa noche. Ella era mi hija, dijo una voz suave a mi lado, y me giré para ver que James Ashcroft había caminado conmigo hacia la estatua. Estaba tan distraído que no lo había notado. Amaba las estrellas, amaba el espacio. Soñaba con ir a Marte una vez que la colonia estuviera en funcionamiento. Se quedó en silencio de nuevo, mirando la representación dorada de su hija. Su rostro era la imagen del remordimiento, luego horror, odio, ira y finalmente pura y sin filtrar pérdida. Se suponía que debía estar con ella esa noche. Íbamos a ver un cometa juntos, pero mi trabajo quería que llenara un montón de papeleo en el último minuto. Dudé antes de responder. Las palabras no pueden expresar mi pesar, señor Ashcroft. No sé qué haría si uno de mis hijos fuera arrancado de mí de esa manera. Él guardó silencio durante mucho tiempo, y casi pensé que no me había escuchado hasta que habló. Sé que no todos los Telvar son como ellos, tengo que creer eso. Son como nosotros. Algunas personas buenas, algunas malas. Tienes hijos, así que sabes cómo me siento, cómo me he sentido. Quería que vinieras aquí, para ver esto, para entenderlo. Observé al hombre mirar con añoranza el rostro inmóvil de su hija antes de girarse. No me importa lo que tengas que hacer, solo cumple esa promesa. Tragué saliva antes de hablar, mi voz ronca mientras asimilaba sus palabras. Lo juro por mis propios hijos, nadie sufrirá como tú has sufrido. Él no respondió. Solo miró al vacío durante un largo tiempo antes de regresar al vehículo. Lo observé irse y comencé a moverme de regreso yo mismo, pero algo me detuvo. Me encontré mirando de nuevo la estatua y las flores que la rodeaban. Mientras mis ojos recorrían la escena, asimilando cada detalle y memorizándolos, noté algo que no había visto antes, una placa fundida en algún tipo de aleación metálica. Me acerqué, a punto de dejar que mis contactos tradujeran, pero descubrí que no era necesario. En la placa estaba escrito algo tanto en la lengua común de la humanidad como en Telvan. Lo leí.
Y mientras lo hacía, las palabras me golpearon como un tsunami. Sentí que toda sensación abandonaba mi cuerpo mientras emoción tras emoción atravesaban mi mente. Dolor, ira, odio, tristeza, remordimiento. Y luego finalmente mi cerebro cortó el trauma al obligarme a volverme insensible. Miré las palabras, leyéndolas una y otra vez, grabándolas en mi memoria. Me juré a mí misma que haría cualquier cosa que necesitara hacer para cumplir la promesa que le hice a James. No importaba lo que se me pidiera, lo que se me exigiera. Dedicaría toda mi vida a esta única causa. Me sentí colapsar al suelo, mis piernas golpeando las piedras pavimentadas que rodeaban la estatua. Ni siquiera registré el dolor que causó. Mi cuerpo estaba completamente muerto a la sensación mientras miraba esas palabras. Catherine Kitty Ashcroft, cruelmente arrancada de su hogar mientras miraba las estrellas. Es la esperanza de la humanidad que ahora esté entre ellas. 2403-2087, 2502-2099.